El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre, qué maravilloso es poder estar en este lugar y contemplar la hermosura de tu santidad. Gracias por esa obra de la cruz, porque a través del derramamiento de tu preciosa sangre, el velo que nos impedía a nosotros poder entrar a ese lugar santísimo donde mora tu presencia, fue quitado. Y ahora no hay argumentos que nos impidan poder tener comunión contigo. Y a eso es a lo que tú nos has llamado. Y nosotros disfrutamos inmensamente poder estar aquí contigo cada mañana. Gracias. Bueno es saber que tú estás allí cumpliendo la cita, que el anhelo de tu corazón es que nosotros podamos crecer en esta intimidad contigo siempre. Tus ojos están abiertos. Tus oídos están atentos a la oración que se hace en este lugar, como lo prometiste en tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, amado Dios, a tener delante de ti un corazón contrito y humillado que tú nunca desprecias. Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti como el único Dios de nuestras vidas, como lo más importante de nuestro ser, que en el trono de nuestro corazón te sientes solamente tú. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Creador y que nosotros simplemente somos criaturas, que estamos aquí para adorarte, que estamos aquí para exaltar tu nombre, para bendecirte, para impregnarnos del aroma de tu gloria, para que donde quiera que nosotros vayamos, la presencia tuya vaya con nosotros y la gente que está a nuestro alrededor pueda darse cuenta que tú habitas en nuestros corazones. Gracias por dejarnos el regalo maravilloso del Espíritu Santo como nuestro paracleto, como nuestro ayudador, como nuestro consolador, para que esté con nosotros siempre. Tú dijiste para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo, y creemos que en este día no es la excepción. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras vidas, que seas tú guiándonos y orientando cada paso que damos. Que esta palabra que hoy va a ser compartida pueda ser ministrada a nuestro corazón para que dé fruto abundante, amado Dios. Estamos dispuestos para ti. Hemos apartado este tiempo para tener intimidad contigo y en este momento no hay nada más importante que tú. Eres bienvenido a este lugar, amado. Gracias por lo que hoy harás a través de tu palabra.
Agradezco por cada persona que con lazos de amor traes y congregas en este lugar en torno a tu palabra para ser edificados cada mañana en ella. Estamos inmensamente agradecidos al ver cómo tu palabra ha ido moldeando nuestras vidas, cómo tu palabra nos ha ido cambiando. Por supuesto, todavía faltan muchas cosas, pero confiamos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Este día está en tus manos, todas las labores y las actividades que realicemos, nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Que tú nos rodees de tu favor siempre, nos libres de toda tentación, de todo mal, de todo peligro. Que nuestro enfoque esté puesto en lo eterno, en lo celestial, no en lo material. Que busquemos siempre tu reino y tu justicia, y lo demás será añadido. Que hoy tú reines en nuestras vidas, que hoy tú reines en este lugar, que hoy tú reines en nuestros corazones. Eres bienvenido, amado, a ti la gloria y la honra por todo lo que harás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Familia preciosa, de verdades eternas, el Señor me los bendiga en gran manera. Dios abra su buen tesoro el cielo y derrame bendición abundante sobre ustedes. Ustedes son nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son linaje real, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tengan la plena seguridad que si Dios está con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Por un lado vendrán los enemigos, pero por otro lado tendrán que huir, porque Dios es el que defiende nuestras vidas. Gracias, Padre. Tú dijiste algo, amado Dios, y es que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, tú has preparado para aquellos que te aman. Queremos recordarte que aquí hay una iglesia que te ama, así que por favor, esas cosas que ojo no ha oído, que ojo no ha visto, que oído no ha oído, y que aún no han subido al corazón del hombre, sean las que nosotros recibamos en este día. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Yo no soy el pastor, Jehová es nuestro pastor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a estar compartiendo el tema la fortaleza de Sión. La fortaleza de Sión. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 33, enseña Hazor, Ramá, Gittaim. Para las personas que están llegando apenas a conocer estos programas y que no han venido con nosotros escuchándolo desde tiempo atrás, vamos a ponerles en contexto para que puedan comprender un poco de qué se trata. Estos nombres que acabamos de mencionar aquí son los nombres de unas ciudades. Recordamos que cuando se llegó el momento de poblar a la recién reedificada Jerusalén, Nehemías, por sorteo, escoge a los que iban a habitar allí. Infortunadamente, muchos de los que fueron seleccionados dijeron: yo para allá no voy. Y decidieron irse a vivir a los alrededores, y en la palabra quedaron registrados esos nombres. Y cuando por inspiración del Espíritu Santo nos fuimos a descubrir el significado de esos nombres, encontramos una riqueza espiritual incomparable para nosotros en este tiempo. Otra de las ciudades que escogieron y que quedó registrada en la Biblia es esta de nombre Ramá. Ramá. Ramá es del hebreo Ramá, con H, que significa altura. Eso significa. Ramá significa altura, refiriéndose a las fortalezas militares que eran colocadas precisamente en las alturas para tener una mejor posición frente a sus enemigos. Miremos cómo era esto, dónde eran colocados estos castillos o estas fortalezas. Miren, no eran los valles, no, era en las alturas. Eso significa Ramá, el nombre que hoy estamos estudiando, alturas.
en lo alto, ahí está. La mayoría de los castillos o los fuertes militares eran construidos en las alturas, porque ofrecían muchas ventajas en el aspecto militar. Por ejemplo, desde esa posición, imagínese que usted está allá arriba y hay unos enemigos que quieren atacarlo, empiezan a subir por la montaña y luego tienen que subir esas altas paredes. Desde esa posición se podían ver todas las tierras de alrededor mucho mejor, algo que ayudaba al avistamiento de la aproximación de los enemigos y por dónde venían. Desde esa posición de altura, al enemigo le costaba mucho sitiar un castillo en lo alto de una colina, que si estuviera construido en un valle o en un llano. Miremos otra imagen de otro castillo. Imagínense lo difícil que es poder llegar ahí. Eso era construido en las alturas por eso. Las colinas eran más fáciles de defender que las otras zonas. La cuesta de la colina facilitaba el disparo de flechas, el verter aceite hirviendo o arrojar proyectiles al enemigo desde los muros del castillo. A propósito de fortalezas edificadas en las alturas, la Escritura cuenta que cuando murió Isboset, ¿quién era Isboset? Isboset era uno de los hijos del rey Saúl. Cuando él muere, las otras 11 tribus de Israel, como el trono quedó desierto, ahora no había gobernante, deciden reconocer a David como rey. David, en ese entonces, estaba reinando sobre una sola ciudad llamada Hebrón, y después fue que se le entregó todas las tribus de Israel, cuando murió Isboset, hijo del rey Saúl. Y veo algo aquí, y es que es triste que las tribus solo hayan buscado a David cuando su elección anterior les fue arrebatada. En el mismo sentido, es triste cuando los cristianos solo reconocen realmente a Jesús como Rey de sus vidas, cuando las otras opciones se desmoronan. Deberíamos escoger a Jesús al instante, no solo cuando las otras opciones fallan. Ellos muere Isboset, el rey Saúl ya no está, y dicen, ¿y ahora quién nos va a gobernar? Vamos a buscar a David, ahora sí. Después que los ancianos de Israel recibieron a David como uno de los suyos, le dijeron a David, ¿eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer? Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David. ¿Por qué? Porque David había mostrado habilidad para dirigir. Por supuesto, David gustosamente acepta el ofrecimiento de ser el rey de todas las tribus de Israel, pero él se encuentra con un impedimento. No debemos olvidar que en ese momento Jerusalén era una pequeña ciudad cananea en el centro de Israel. Alrededor de 400 años aproximadamente atrás, Dios le ordenó a Israel que tomara toda la tierra de Canaán. Esta ciudad estaba aún en manos cananeas. Los jebuseos eran quienes la controlaban. Miremos, 2 de Samuel capítulo 5, verso 6. Dice la palabra,
Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 6, dice la palabra: entonces marchó el rey, se está refiriendo a David, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Y un gran desafío, David. Vas a reinar, has sido escogido, has sido ungido para este gran desafío. Pero los jebuseos que se encontraban allí dijeron: aquí tú no vas a entrar. Debido a su ubicación en las alturas, que significa Ramá, Jerusalén, conocida inicialmente como Jebús por los jebuseos, era por su posición en las alturas una ciudad fácil de defender. Sin embargo, lo que David hace en su primera decisión como rey es tomar una ciudad que no había sido tomada ninguna vez. Jerusalén no se le facilitaba a ningún reino para conquista. ¿Por qué? Porque las montañas en las alturas siempre han sido difíciles de conquistar. Es por esto que en las guerras, quienes están en la montaña llevan siempre la ventaja. Cuando David se dispone a atacar, le mandan un arrogante mensaje. Es una mala noticia. Y a veces nos llegan malas noticias. A veces es el médico que manda el mensaje y dice: saliste positivo para cáncer. Este recibió una mala noticia. La noticia que recibió David fue: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Los ciegos y los cojos. Eso es humillante, ¿verdad? Los jebuseos estaban tan convencidos de su fortaleza, ubicada en las alturas, que creían que hasta el más débil de ellos, desde su posición privilegiada en esas alturas, podría derrotar a David y sus hombres. Tú aquí no vas a poder entrar. Hasta los cojos y los ciegos te lo van a impedir, sin que los valientes tengan que mover un dedo. Imagínate que tú eres David, esa responsabilidad sobre tus hombros. ¿Qué vas a hacer? Ellos, los jebuseos, estaban seguros, porque ya antes, mucho antes, la habían intentado tomar esta ciudad, pero no lo habían logrado. Ellos estaban seguros. A David, con lo peor del ejército enemigo, lo van a hacer pedazos, según lo que pensaban los jebuseos. Con esto, cualquier otro se pudo haber rendido. Tiene una mala noticia, me están diciendo que hasta el ciego y el cojo me pueden destruir, entonces yo no quiero ser el rey de ustedes, dejemos las cosas así, me quedo reinando en Judá y ustedes miren a quién consigue para que reine allá. Yo para allá no voy. Pudo haber dicho David. Él se pudo haber rendido sin dar la pelea, porque ¿quién le iba a garantizar que él sí podría conquistar lo que otros no habían podido? Porque David tenía la fe necesaria de pensar que lo iban a lograr. Si ni los mejores soldados de antes lo habían logrado, ni Caleb, ni Josué, vale la pena preguntarse: ¿cómo vivimos nosotros nuestras realidades, las realidades de nuestra vida, en las que se nos plantean desafíos que son más grandes que nosotros? Tal vez estás ahí conectado.
y tienes un desafío que tú consideras es más grande que tú. No sé si es un problema familiar, yo no sé. Tienes un problema. ¿Cómo podemos lograr algo que otros no han podido y al final los ha afectado tanto? Porque todos los que intentaban conquistar eran derrotados. ¿Cómo podemos nosotros, en lugar de desanimarnos y quedarnos sin intentarlo, lanzarnos a conquistar nuevos retos? Algunos de nosotros, medio se nos da una amenaza y ya estamos desmotivados, queriendo colgar los guayos, como decimos popularmente en nuestro país. Yo cuelgo, los guantes, ¿verdad? Los guantes. Sí, los guayos y colgar todo. ¿Se acuerdan de Pedro? Me recuerdo de él. Había pescado toda la noche y no había cogido nada. Jesús está predicando y él está tomando una decisión en su vida. Ese día, Pedro había tomado la decisión de dejar de pescar. Estaba sacando la barca y dijo, ya, hasta aquí fue, intenté, no cogí nada, esto no sirve. Pero Jesús, cuando termina de predicar, le dice, hey, Pedro, ¿por qué te das por vencido? Boga mar adentro. Señor, que yo toda la noche he pescado. En otras palabras, ¿cómo me vas a decir tú a mí dónde están los peces si el experto en pesca soy yo? Pero Pedro fue obediente y aquel hombre que iba a rendirse, ese día, en obediencia a Jesús, pudo ver la gloria de Dios y experimentar una pesca que nunca antes en sus fuerzas había logrado. Y a veces tenemos un obstáculo, que no salió el dinero, no llegó a la respuesta, oposiciones y nos desanimamos. No tenemos ganas de hacer nada y nos podemos decir, esto es lo mismo que afectó a aquel. Y nos vemos en la misma lógica que a otros pasó. Si no le funcionó a otro, ¿por qué me va a funcionar a mí? A David lo amenazan y hasta lo quieren humillar. Aquí un cojo de los nuestros, un ciego de los nuestros, te puede acabar aquí, a ti. Nosotros estamos en una fortaleza. ¿Y nosotros? ¿Qué realidades estamos pasando en las que sentimos que no saldremos? En las que pensamos que no vamos a alcanzar los resultados que queremos. Cuando esta clase de dudas vienen a nuestro corazón, empezamos a hacer cosas que no debemos hacer, a tomar otros caminos o a rendirnos sin dar la pelea. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando van a reconocer la tierra? Estos señores que eran los príncipes. A nuestro parecer nosotros éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Nunca se enfrentaron a los gigantes, pero ellos se veían como langostas insignificantes. Y ellos se derrotaron a sí mismos en su forma de pensar negativa y nunca conquistaron. Que no nos pase lo mismo a nosotros a veces frente a los grandes desafíos. Nos da miedo también, nos sentimos insignificantes y dejamos de conquistar. Si David se queda viendo el pasado, hubiera dicho de verdad, nadie lo ha podido hacer conquistar esa fortaleza. Y lo más duro no es que solo nosotros pensemos eso, sino que sean otros los que nos dicen que no vamos a lograr las cosas. Y aún más, si son los mismos padres que desmotivan a los hijos. Tú no vas a poder hacer eso. El esposo o la esposa. Voy a estudiar, voy a graduarme. ¿De qué vas a graduarte tú a perder el tiempo? Tú no sirves para nada. Que ahora sí voy a servir. ¿Cuál señor tú vas a servir? Vamos a montar una empresita. ¿Cuál empresa? ¿Y tú cuándo has sido empresaria? Y te roban los sueños. Y no conquistas si estás lleno de temor.
Tienes miedo a fracasar. Todos te dicen que no vas a poder. Eso le decían a David, no vas a poder. A José le decían sus hermanos, ¿acaso tú vas a señorear sobre nosotros? Y el que en principio tuvo el sueño de unas espigas que se inclinaban ante su manojo, ante la oposición, él no se puso a llorar. Él soñó ahora con la luna, soñó ahora con el sol, soñó ahora con las estrellas. De manera que si tu sueño pequeño produce resistencia, sueña ahora más grande, sueña más alto, nunca dejes de soñar. Muchas personas, en lugar de alimentar los retos que se nos vienen a la vida, y en lugar de acrecentarlos y avanzar en esos retos, se van desanimando. Muchos comenzaron en enero, ¿verdad? Este año yo sí voy a hacer. Ya se acabó enero y se acabaron sus sueños, porque se les presentaron obstáculos o alguien le dijo que no podía hacerlo. Pero Dios dice hoy que si Él está con nosotros, está contigo, nosotros podremos lograr superar estos retos. Aunque todos nos echen de menos y nos digan que no lo vamos a lograr, sí lo lograremos, sí lo lograremos. David es un hombre que toma retos que nadie ha podido alcanzar, porque sabe que el Señor está con él, así como Josué y Caleb. Si Dios está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Mientras los 10 espías hablaban de manera negativa, estos hombres seguían teniendo puesta su confianza en el Señor y por eso no se dejaron robar el sueño de poder entrar a la tierra de las promesas. Los otros, aunque estaban en los límites de la tierra prometida, jamás pudieron conquistarla. Sabes, hay gente que está tan cerca de alcanzar esos grandes objetivos en la vida, pero sus inseguridades no se les permiten alcanzar. Que no nos pase. A veces somos tan frágiles que cualquier cosa nos desmorona. Solo una burla, un comentario negativo, y ya estamos destruidos. Una amenaza aparece y nos desvanecemos. A mí siempre me decían, tú no vas a poder lograrlo. Es imposible. No lo vas a poder hacer. Y es tremendo porque mientras más me decían que no lo podía hacer, más persistía, más luchaba, más seguía adelante. Y es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. No lo puedes hacer. Cuando tú has conquistado nada, tú eres un fracaso. ¿Cuántos vivimos así nuestra fe? Que pensamos que nunca lo lograremos, porque así nos han dicho los demás. Debemos saber, amados, que Dios nos va a acompañar en lo que hagamos. Pero en lugar de eso, nos desmotivamos. Y hasta dejamos de lado el servicio a Dios. Incluso a Dios. Señor, tú no has respondido tanto que te pido. ¿Por qué tenemos esta actitud? ¿Por qué creemos que tenemos que repetir el fracaso de otros? ¿Por qué creemos que lo que destruyó a otros nos va a destruir también a nosotros? ¿Acaso no tenemos a Dios? ¿Con quién caminamos entonces? ¿Caminamos con una iglesia? ¿Caminamos con una religión? ¿Nuestro llamado es divino o es humano? Si es con Dios, que decidimos caminar,
Entonces reconozcamos que lo que otros no han hecho, nosotros sí lo lograremos, porque caminamos con Él. Y hasta se podrán burlar de nosotros, como se burlaban de José y sus sueños. Pero eso no impedirá que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Aquellos que hoy se burlan, debemos ignorarlos. Porque esos que se burlan de ti hoy, mañana estarán tocando a tu puerta por ayuda. Los hermanos de José nunca se imaginaron que ese que ellos tanto odiaban y que querían matar era el que Dios iba a usar para salvar su vida en momentos de necesidad. Cuando vino la necesidad, el que ellos tanto odiaban, era después de Faraón el hombre más importante de toda la tierra. La gente que hoy te menosprecia no sabe que eres tú la persona que les va a ayudar. No te dejes robar el sueño por la oposición. No te lo dejes robar. Debemos guardar las palabras que Dios nos ha dado. Pero Señor, estoy en una cisterna, mis hermanos me quieren matar, estoy vendido como esclavo, ahora estoy en una cárcel. ¿Y qué pasó con tu sueño? Nada, de todas las cosas que me prometiste yo las he recibido. No, José, pero ¿por qué en la cárcel, Señor? Yo en una cárcel. Sí, porque en esa cárcel está un copero y un panadero que son los que te van a conectar con el faraón. Yo no entiendo qué hago aquí, tú no lo entiendes, Dios sí. Y de la cárcel salió directo a convertirse en el hombre más importante, después de Faraón, sobre toda la tierra. Y un día hubo hambre, no hay que comer, vamos a Egipto. ¿Y quién era el más importante? Era José. Y todos se doblaron a los pies de José, como José había soñado en su sueño. No guardar lo que los hombres dicen. Lastimosamente eso es lo que hacemos, nos hablan y nos llenan de imposibilidades y las aceptamos como verdades absolutas. Si para David hubiera valido la palabra de los jebuseos, que le dijeron, tú aquí no vas a poder entrar, entonces sí se hubiera desmotivado ante los recuerdos de los que no lo habían logrado en el pasado. David pudo haberse dado por vencido, pero no le hizo caso a las burlas de sus enemigos. Por el contrario, decidió arrebatarles el lugar que los hacía fuertes e invencibles. David decidió ir por la fortaleza y así lo hizo. Voy por la fortaleza. Segunda de Samuel 5:7 dice, Segunda de Samuel 5:7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La palabra Sión aparece más de 150 veces en la Biblia, significando esencialmente fortaleza. Sión, fortaleza. Una fortaleza puede ser una muralla, puede ser un castillo como los que vimos en la imagen. Pero también se conoce como fortaleza a la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. La palabra Sión es emblemática para el pueblo judío, porque en ese monte fue donde Dios, o donde se erigió, por supuesto guiado por el Señor, el templo de Jerusalén. Considerado también el corazón de la ciudad del rey David. Salmos 2:6 dice,
Salmos 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hablar de la fortaleza de Sión es entonces hablar de ese lugar íntimo de comunión, donde somos fortalecidos por Dios. El Salmo 125:1 dice, Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, es decir, son parecidos, son igualitos. ¿Quiénes? ¿Los que no confían, los que dudan, los que tienen temor, los que se preocupan? No, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mis amados, caminar con Dios le exigirá fortaleza cuando los vientos son contrarios, o tirar la red cuando ya no hay peces. Es la confianza en Dios la que nos hace fuertes. Nada es tan seguro como reposar y descansar en la fuerza de su infinito poder. ¿Has caído? ¿Sientes que desfalleces, que ya no puedes más? Pues bien, hoy el Señor le recuerda que si usted confía en Él, entonces usted será como el monte de Sión que permanece para siempre. Porque Dios en las alturas es su fortaleza, es su castillo. A pesar de la dificultad, David y sus hombres tomaron la ciudad. Cualquiera que hayan sido sus tácticas exactas, que se entró por un túnel, no sé. David y sus hombres persistieron a través de las circunstancias difíciles para derrotar a un arrogante enemigo. Segunda de Samuel 5:9. Dice: y David moró. Esa palabra morar es habitar, es vivir. Y me recuerda el Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Así te vas a llamar a partir de ahora. Esta es la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Es interesante ver que David le puso el nombre, su nombre al desafío que había conquistado, su nombre. Y cuando usted busca qué significa el nombre David, ¿sabe qué significa el nombre David? El nombre David significa bien amado, bien amado. Te vas a llamar bien amado, ciudad. Mientras que el nombre Jebuseo significa pertenecientes a Jebús. Y cuando usted busca el significado de Jebús, se va a encontrar con que Jebús quiere decir hollado. ¿Qué es hollar? Hollar es pisar. Hollar es poner bajo el pie o aplastar. En conclusión, David no estaba dispuesto a ser pisoteado y aplastado más. Por eso le puso su propio nombre a su conquista. Te vas a llamar Ciudad de David. Ya no ciudad de Jebús. Ya no ciudad de los aplastados. Yo no soy de los aplastados. Eso era antes. Me aplastaban los comentarios negativos, las cosas que la gente decía. Me aplastaban. Ya no. Ya no. No permitas que las circunstancias le pongan nombre a tu desafío. Antes de que Jesús conquistara, el nombre que tenía esa ciudad era infranqueable, era una ciudad difícil de tomar, era imposible. Yo no sé cuál era el nombre que tenía. David le puso su propio nombre.
Si emprendo algo y las cosas no salen, entonces las circunstancias dirán que tu desafío se llamará para toda la vida fracaso. En tus manos está. Si dejas que tu desafío se siga llamando fracaso, o lo llamas a partir de este día victoria, triunfo, conquista. ¿Y tú? ¿Qué nombre le vas a poner a tu desafío? ¿Cómo le vas a llamar a ese gran desafío que tienes delante tuyo? ¿Cómo le vas a llamar? ¿No se puede? ¿Cómo le has estado llamando a tu desafío? ¿Es imposible? ¿De aquí jamás podré salir? ¿No tengo dinero? ¿Eso es difícil, etcétera? El tema no es si es cierto lo que los demás dicen, lo que el enemigo te dice o lo que las circunstancias te dicen o lo que tú mismo te dices. Lo único que cuenta es si el Señor está con nosotros o no. Los enemigos podían tener la razón. Sí, la ciudad era muy fortificada y ellos estaban allí seguros. Tenían todas las ventajas para destruir a David. Pero el Señor es Dios en todo lugar. Y ese Dios es el que nos dará la victoria. Siempre, si es que Él está con nosotros. Que hablen los enemigos. Que hablen todo lo que quieran. Pero si Dios está con nosotros, entonces tomaremos la fortaleza y nos adentraremos más y más. ¿Quiénes son los que dicen que no quieren ser derrotados? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice Romanos 8:31. Dice la palabra. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Imagínense, ¿quién es contra nosotros? Encontré en la nueva versión internacional, un texto en el libro de Salmos, capítulo 60, versos 9 al 12, que dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? Verso 10. ¿No eres tú, oh Dios? ¿Quién nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Verso 11. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Verso 12. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Esa era la confianza de David. No soy yo, no es mi fuerza, no son mis talentos. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, el que pelea mis batallas. Y Él no me dejará en vergüenza. No, Él derrotará a los enemigos por mí. Nuestro mejor aliado en lo que vivimos, en cualquier área de nuestras vidas, en nuestra guerra, debe ser Dios. Pero, ¿por qué buscamos entonces a los hombres? A las personas aún más cercanas, por más cercanas que sean, no deben ser nuestros aliados, no deben ser nuestros ayudadores. Porque si queremos conquistar la fortaleza, debemos buscar la ayuda divina. Cuando nos sintamos que nadie nos ayuda, en lo que estamos viviendo debemos alegrarnos en vez de estar resentidos. Porque de nada sirve la ayuda humana, solo la ayuda de Dios. David era un hombre de grandes convicciones. Salmos 64 del 1 al 10. Mire qué dice. Nueva versión internacional. Mire esto. Escucha, oh Dios,
la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Verso 2. Escóndeme de esa pesadilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Verso 3. Afilan su lengua. ¿Hablaban de él también? Afilan su lengua como espada y lanzan como flecha palabras ponzoñosas. Verso 4. Emboscados disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Verso 5. Unos a otros se animan en sus planes impíos. Calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen, ¿quién las verá? Verso 6. Maquinan injusticias y dicen, hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Verso 7. Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos. Verso 8. Su propia lengua será su ruina, y quien los vea se burlará de ellos. Verso 9. La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Verso 10. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Es que se meten conmigo, me dicen, ¿yo qué hago? Hay una guerra sucia en contra mía. No se angustie. Usted tiene quien lo defienda y Dios le hará comer sus palabras. David en las alturas, en Dios, encontró una fortaleza mucho más grande que la que tenían los jebuseos. Por eso pudo derrotarlos. Los jebuseos decían, nosotros tenemos esta fortaleza en las alturas. Aquí nadie nos podrá hacer daño. Pero David decía, yo tengo una fortaleza mucho más poderoso que esa que está en esa altura. Porque sobre uno alto hay otro mucho más alto. Ese es nuestro Dios. Es a Él, mis amados, a quien debemos buscar. Es a Él. Las batallas no se deciden por lo que tenemos, por lo que somos o lo que valemos. Se deciden por la presencia de Dios en nosotros. Las más grandes batallas, ¿saben dónde se ganan? De rodillas, ante la presencia de Dios. Dios que habita en las alturas y que sus ejércitos son de millones, no nos ha dejado solos. No importa cómo se burlen, ni lo que nos digan. David se fortaleció más y más en su Dios. No tenemos por qué sentirnos derrotados. No tenemos que caer en la frustración solo porque nos dicen o por lo que pensemos. Debemos buscar al Señor porque Él luchará contra nuestros enemigos. No hemos llegado hasta aquí para quedar fracasados, pero nos hemos metido de lleno con Él. ¿Descansamos en su amor y su fidelidad? ¿O vivimos en el pozo del miedo, la desesperación, la preocupación, la incertidumbre? Si David se hubiera puesto a pensar en lo que los demás hubieran dicho, aquí tú no vas a entrar. Los cojos te van a echar los ciegos. Si los cojos y los ciegos lo hubieran derrotado, entonces no hubiera logrado nada. Porque siempre son las cosas que se nos vienen a la mente. ¿El qué dirán los demás? Estamos encerrados sin lograr nada solo porque no queremos que los demás piensen mal de nosotros. Pero David sabía que Dios estaba con él. ¿Sabe usted que Dios está con usted?
y todos los que se burlaban de él terminaron mal. Si creemos que hemos llegado hasta aquí por nuestras propias fuerzas, entonces debemos tener miedo. Pero si hemos llegado hasta aquí por Dios, entonces ese mismo Dios nos dará la victoria. Y lo que nadie pensaba que íbamos a lograr, lo lograremos. David decía, el Dios que me defendió de las fieras del campo, Él me va a defender de ese filisteo incircunciso. El Dios que me defendió antes, ahora en este momento, que estoy ante ese gran problema, también me va a defender. No es tiempo de volver atrás, ni de buscar a otros que nos ayuden, porque solo perderíamos el tiempo. Mejor creamos en aquel que nos ama y nos quiere dar la victoria. Es tiempo de poner el centro de atención en donde debe estar, en las alturas. Salmo 121, 1, 2. Decía David, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y por qué dice que alzaré sus ojos? Porque los tenía abajo. Los tenía mirando la circunstancia, los tenía enfocados en el problema. No mires más el problema, mira a aquel que puede resolver tus problemas. Entonces alzaré mis ojos al cielo, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del Señor del banco, del prestamista, del que me puede dar una manita? No, mi socorro o mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No la escultura de yeso. Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién en Dios? Termino con esto. Se ha venido a refugiar. Ninguno de sus enemigos allí lo podrá tocar. Ninguno. Gracias damos a Dios por su santa y bendita palabra. No sabemos cuáles son las luchas que estés enfrentando en este tiempo, pero si el Señor trae esta palabra, es porque era lo que necesitabas escuchar. Tú y yo también. Amado, muchas gracias por estar pendiente de todas las cosas que nos pasan a nosotros. A veces también nos enfrentamos a estas situaciones que se enfrentó David. Desafíos delante de nosotros que vemos y comparamos nuestra fuerza y decimos son demasiado grandes. Y la gente habla y muchos se burlan, otros nos menosprecian, personas muy cercanas a nosotros. Y consideramos que porque otros no pudieron lograrlo, nosotros tampoco. Y lo más tremendo de todo es que venimos delante de ti, decimos que te amamos con nuestros labios, pero hace mucho tiempo que ya no confiamos en ti. No confiamos que tú nos puedes proveer eso que nos ha sido esquivos. Una cosa es tener fe, ¿sabes? Y otra cosa es que tú tengas resignación. Hay personas que están resignadas. Bueno, en el tiempo de Dios. Y ahí se pasan toda la vida resignados. No es resignación, es fe. Fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no estás viendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Tal vez simplemente has creído en Dios, pero te ha costado creer que Él tiene el poder para hacer lo que tú y yo no hemos podido. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Entonces, si dices creerle a Dios, ¿por qué tienes miedo ahora? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué reaccionas frente a los obstáculos que están delante de ti con amargura, con tristeza, con desesperanza? ¿Por qué tomas la vida así con tanto desaliento, sin ninguna inspiración ni motivación, si dices creer que yo tengo el poder? Si crees que yo tengo el poder, ¿por qué dudas de que puedo sanar a ese familiar? ¿Por qué dudas que yo te puedo sacar de esa cárcel? Que yo puedo limpiarte, sanarte, restaurarte.
Si con tus labios dices que yo soy grande, entonces cree que soy grande, dice el Señor. Amado, gracias. Gracias por ayudarnos a entender que todos estos años el enemigo ha estado usando personas muy cercanas a nosotros para que no nos levantemos y conquistemos, diciéndonos no puede. Pero no solo el enemigo, no solo hay personas a nuestro alrededor, nosotros hemos sido los más implacables con nosotros mismos. Y hemos aceptado pensamientos que se han convertido en fortalezas que no nos han dejado conquistar. Y pasan los años, los meses y los días y seguimos en el mismo lugar. Pero hoy, en tu nombre poderoso, que la verdad tuya ha sido revelada, se rompen todas estas ataduras en nuestra mente y en nuestro corazón. Quita de medio de nosotros los temores, quita las inseguridades y todo aquello que no nos había dejado conquistar, amado. Es maravilloso ver que aquellos que en principio le teníamos temor, una vez nos lanzamos y lo conquistamos y se pudo lograr. Entonces uno piensa, pero ¿por qué yo me demoré tanto tiempo? ¿Por qué no le creí a Dios? Y así siento que hay grandes cosas que el Señor quiere entregarte, pero tu miedo no te lo ha permitido. Hoy necesitas entender quién es el que pelea contigo. Y si bien tus enemigos están como en una fortaleza difícil de conquistar, nunca debes olvidar que la fortaleza de tu Dios está mucho más alto. Él es mucho más grande. Allí encontró refugio David y por eso pudo derrotar y vencer a sus enemigos. Y el Señor permitió que esto quedara registrado simplemente para recordarnos a nosotros. Si lo pude hacer con David, también lo puedo y lo quiero hacer contigo. Así que hoy levántate y refúgiate en las alturas. Refúgiate en Dios. No sigas mirando las circunstancias. ¿Por qué te quedas contemplando la tormenta y hablándole a la tormenta cuando puedes hablar con el que creó la tormenta y puede disiparla? Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres en el nombre poderoso de Jesús. A ustedes de todo corazón, mil gracias. Gracias damos a Dios por este alimento tan exquisito y tan nutrido, espiritualmente hablando. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí aparece en pantalla. Nuestra página en Facebook. Ahí está para que le den me gusta. Si alguien considera que Verdades Eternas es un ministerio que ha sido de bendición para su vida y desea bendecir la obra que realizamos, para que se siga extendiendo a otros lugares y para que más personas sigan recibiendo el mensaje de Dios. Si quiere apoyarnos de manera voluntaria, lo puede hacer a través de este número en Nequi, que es el mismo de Da Vivienda, de una manera voluntaria, de una manera espontánea. Todas las obras y todos los ministerios se hacen con recursos. Así que si usted tiene a bien bendecir esta obra que realizamos, se lo sabremos agradecer y pediremos al Dios Todopoderoso que le bendiga de una manera sobreabundante. No olvide, quien en Dios se ha venido a refugiar, ninguno de sus enemigos allí lo podrá tocar. Que todos ustedes tengan el mejor y más bendecido de todos los días. Hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado con el patrocinio de